el presidente Trump sacó la alfombra roja, le dio una guardia de honor, aplaudió la llegada del genocida invasor ruso, Mr. Vladimir Putin, o como se llame el tipo, y dejó a todo el mundo con la boca abierta. La loquera de esto es que Trump piensa negociar el fin de la guerra de Ucrania sin tener a los ucranianos en la reunión. Una locura que se parece mucho a cuando 1938 fue o 39, cuando Neville Chamberlain, el primer ministro británico, cedió ante Adolfo Hitler, aseguró que había llegado la paz duradera y Hitler fue e invadió a Polonia, Checoslovaquia, rapidito, y se acabó la paz. Mire, esto es parte de los shows que monta Trump. Y todos aquellos, hay una realidad, y la realidad es que Rusia invadió un país soberano y le quitó una tercera parte de su territorio y los está bombardeando a todo lo que da, un país mucho más chiquito. Y tradicionalmente la política de Estados Unidos hubiera sido de apoyar 100% a Ucrania, pero en este caso, salvo que se vire la tortilla, no va a ocurrir. Y todo apunta a una entrega, básicamente a una entrega donde el presidente tiene todas las intenciones de acordar con Putin unos términos que sean leoninos para la nación ucraniana y por ahí nos vamos. Esa es la primera nota. Y ya que estamos hablando de Trump, vamos a terminar todos los temas que tenemos sobre él. La Casa Blanca dice, Axios hoy, lleva una carpeta donde ya han incluido 553 empresas y las clasifican según sean aliadas de Trump y la cooperación y la colaboración o la oposición que tienen a Trump. Básicamente se les mide por la lealtad o el activismo que tengan con Trump. Y eso sirve de peaje para recibir beneficios y contratos o prebenda, o de peaje para ser penalizadas por sus políticas. Y entonces, esa carpeta, cuando se clasifican las empresas, y la Casa Blanca no desmintió esto, sencillamente dijo, no, lo que pasa es que esto es parte de los datos que sacamos de comercio para saber cómo va. Se califican sus políticas sociales, los donativos que hacen, el colaboracionismo con las políticas del presidente, se examina su rol en redes sociales, se analiza sus anuncios y sus políticas de personal y su asistencia a las actividades del presidente. No estoy vacilando. Imagínense que Jennifer Aydin hiciera lo propio, que tuviera una listica donde a los miembros de la patronal les da nota y a los que se portan bien chulo con ella los recompensa y a los que se oponen los castiga. Eso sería totalmente poco democrático, totalmente discriminatorio, pero Trump es Trump. Y yo quiero que ustedes sepan, esa noticia salió. Hoy es el tipo de noticia que no se va a discutir en Puerto Rico por mucho tiempo. También el presidente aumentó los efectivos de la Guardia Nacional a más de 1000
en el Distrito Colombia. El Distrito Colombia no es más grande que la ciudad de San Juan, ¿ok? Es mucho más pequeño que la ciudad de San Juan. Y militarizó la policía y la tiene bajo el mando. Yo me temo, y obviamente la ciudad de Washington es criatura del Congreso y del gobierno federal, y Trump puede tomar control de la policía por 30 días e indefinidamente si decreta una emergencia y si eso pasa, ¿verdad? Para supuestamente bajar la criminalidad. Pero en realidad Trump lo que está haciendo es acabando con el autogobierno de la ciudad, cuestión de que no pueda cualificar. Y eventualmente yo me imagino que la pondrá en sindicatura. De hecho, para que sepan que no es únicamente en Puerto Rico donde se cuecen habas. Hoy un gran jurado federal radicó cargos por corrupción contra la alcaldesa demócrata de New Orleans, la primera mujer electa como alcaldesa de New Orleans, y se la llevaron en volanda. Desgraciadamente, no tenemos los datos de lo que se le acusa o lo que se le imputa, pero Trump no le tiembla la mano en hacer este tipo de cosas, y de hecho él ha amenazado con que va a nacionalizar las policías de Chicago y de Nueva York, porque ahí anda el crimen choreto. Que de hecho hoy hay una historia también que sale en Axios. Siempre ponen a Puerto Rico como la capital del crimen y la capital, en términos per cápita pudiéramos serlo, pero San Juan es mucho más segura que un montón de ciudades. De hecho, en Axios sale y dice, conforme a los datos suministrados por el propio FBI de Trump, que tienen los datos de crímenes y asesinatos hasta el 24, las ciudades más intensas en términos de criminalidad y los estados, 13 de las 20 ciudades no son demócratas, sino son republicanas. Y este es el problema de tratar de achacar el problema del crimen a la responsabilidad de un partido político. El crimen está donde quiera, tiene que ver con un montón de cuestiones que no necesariamente son quien dirige la alcaldía. De esas 13 ciudades, dice Axios hoy, con los índices de asesinatos y homicidios más grandes, esas 13 ciudades son republicanas. Y son los estados también donde están estas ciudades, son estados republicanos: Mississippi, Alabama, Missouri, Tennessee, Ohio, Luisiana. Me imagino, pero Trump no les va a meter la Guardia Nacional ni les va a confiscar la policía. ¿Ok? Les digo esto porque en Puerto Rico hay la pejiguera de que somos un país violento. Esta semana, con el asesinato del joven turista, con lo que es el asesinato de Gabriela Nicole Prats, yo he escuchado barbaridades, que si somos un pueblo violento, que si esto, lo otro. Y yo les voy a probar a ustedes la semana que viene con datos concretos, estadísticas de la Policía de Puerto Rico, estadísticas del FBI, estadísticas del Departamento de Justicia Federal, que eso es una falacia. Es una total falacia. Pero la dejo ahí. Lo importante es que hoy, y hay que darle un crédito a la Policía de Puerto Rico y a Joseph González, finalmente identificaron al sospechoso de haber asesinado al joven turista en La Perla y se entregó hoy, se le radicaron cargos. Igualmente va a pasar próximamente vienen cargos contra
los o las responsables del asesinato de la joven Gabriela Nicole Prats. Hoy fue su funeral, su entierro, y era conmovedor el sufrimiento de esa madre y de esa familia. ¿Y por qué? ¿Por qué nos duele tanto? ¿Todas las vidas valen igual? Sí, pero se trata, en el caso de Gabriela Nicole, una niña hermosa de 16 años, apenas empezando su vida. Al igual que el caso del joven turista asesinado en La Perla, un joven de 20 y pico de años. Y nos duele más. Así como nos duele más cuando son mujeres las asesinadas, a pesar de que de cada 11 asesinatos en Puerto Rico, 10 son de hombres y 1 de mujeres. Nos duele más por el rol y el peso que esta sociedad le da al valor de la mujer. Como nos duele cuando son niños. Y esa es la que hay. Dentro de toda esta situación trágica, Rosana Soto Aguilú hoy le dijo a Noti1 y a primera hora. Lo negó todo. Ella niega que haya sacado fotos del féretro de Gabriela Nicole. Ella niega que haya presentado sus credenciales como senadora. Ella niega todo. Y ella no sabe por qué la votaron. Es decir, admite que la tía la votó del funeral. Niega todo, pero dice que ella no sabe, que ella no sacó fotos y que le pidieron que se fuera. Miren, este es una acción inmoral, anticristiana, antipuertorriqueña. En primer lugar, de presentar. Un político puede rendir su pésame, puede escribir una carta, pero un político ajeno a la familia y todo eso, y puede llamar y pedir permiso a la familia. Quisiéramos dar nuestros respetos y nuestra solidaridad y nuestro pésame, podemos ir. Eso es lo primero. Lo segundo, usted no va de fanfarronear allí a sacar fotografías ni a sacar sus credenciales de senador. Hoy las redes sociales y ustedes vieron los reportajes de televisión han quemado porque esto no se hace. Eso es una acción típica de buscona. Y esta señora, yo le digo a ustedes, es una troyana. Lo que está buscando continuamente es pauta y publicidad. Y yo estoy seguro, salvo que los PNP estén locos, que no vuelve a salir reelecta. Yo estoy seguro que la tumban. Porque esta señora a cualquiera le tira la trasta. Se la hizo a los Rosselló, a Beatriz y a su marido. Utilizó esa amistad para trepar el poder y convertirse en supuesta defensora de la estadidad. Llegó al Senado y se ha convertido prácticamente en un caballo de Troya. Y ustedes han visto, maltrató a sus empleados, pero esta aquí botó la pelota, aquí botó la bola, el bate, el guante y las bases. Eso no se hace, Rosana Soto Aguilú. Hay que ser bien desvergonzado para hacer eso. Y pues ahí estamos. Vamos a la otra nota importante, la da El Nuevo Día. Sin freno el cierre de colegios privados. Desde el año 2011, en los últimos 15 años, han cerrado sobre 200 escuelas privadas por las mismas razones que han tenido que cerrar escuelas públicas. La baja en la tasa de nacimiento,
la migración, las familias con niños jóvenes yéndose para Estados Unidos, la inflación, y de hecho del año 19 para acá se han cerrado 67 colegios. Sin embargo, se han ido abriendo otros como la escuela charters o las escuelas especializadas STEMs, generalmente tecnología y ciencia. Y hoy hay operando 554 escuelas privadas. O sea, Puerto Rico tiene alrededor, en este momento, de 1.200 a 1.300 escuelas, si usted suma las 830 y pico, 40 que tiene el sistema público, más esas 554. Y la necesidad es que vayamos a escuelas bilingües y escuelas especializadas. Tecnología, que preparen a esos muchachos para ganar buenos salarios, tener una carrera. Recuerden lo que yo les decía ayer, mientras que el promedio en los estados, el 39% de la población tiene un grado universitario, mientras que en Puerto Rico es el 21%. Y aparte de la falta de educación en muchos sectores, promueve también y es aliciente para el crimen. Yo espero, yo confío que nuestros jóvenes decidan convertirse en padres y madres, que procreen muchos niños, y espero que esta bajón, esta despoblación que hay en Puerto Rico se reverse, se cambie, porque si no, somos una sociedad sin mucho futuro. Esa historia salió en el Nuevo Día y es una historia que tiene pespunte. Ahora, lo que le está pasando a los colegios privados es exactamente lo que le está pasando al sector público, excepto que el sector público tiene una cantidad ilimitada prácticamente de fondos federales, no ilimitada, pero bastante sustancial, 5.000 millones de dólares, mientras que las escuelas privadas tienen que josear solitas y bregar, que claro, son los padres con las matrículas los que la mantienen. Otra nota que vamos a discutir hoy, primera hora, la portada. La soledad y el abandono están matando a nuestros viejos. Recuerden que una tercera parte de la población de Puerto Rico es vieja, está considerada vieja. Los hijos los abandonan, no se encargan de llevarle a los nietos, nadie los escucha, los meten o solitos en las casas y los abandonan. Pocos los emplean, el seguro social no les da para vivir. Nadie los cuida, nadie los lleva a los médicos. Viven en el aislamiento social, y por esas loqueras y contradicciones que hay en Puerto Rico, toda la publicidad está dirigida hacia los jóvenes, que son la minoría. Estamos hablando de 600,000, o de hecho no llega a eso, 500,000. Y los viejos, que son cerca de 1,000,000 y van a ser más, se les discrimina. Se les quiere quitar el derecho al voto, se les quiere quitar las licencias de conducir, se les maltrata. Son vistos como un estorbo. Contrario a las sociedades orientales, Japón, China, Indonesia, donde se respetan y se valoran las canas y la sabiduría, en Puerto Rico parte de su deterioro moral y ético, la caída, el colapso, es que hemos llegado a ser una sociedad que idolatra la juventud, que todos los días se torna más ignorante, todos los días se torna más aislada, más egoísta.
menos, o sea, abuela, abuelo, papá, tío, dejaron de ser los héroes de esta patria. Y los sustituimos por dioses de barro con nombres exóticos. Bad Bunny, Ñengo Flow, Molusco, Little John John, Chencho Corleone, Quenepa, Audrey Nix, Chichón de Piso, el León Fiscalizador, Congo Fishing, Keropi, la abogada motorizada. Somos una sociedad donde se ha endiosado los influencers. No es influencer, en español es influencers. Y los blogueros. Y donde la ignorancia se ha convertido en un activo. Y la sabiduría y la experiencia y el sacrificio de aquellos en cuyos hombros se han montado las próximas generaciones ha servido meramente para el escarnio y para el abandono. De manera que no solamente tenemos un Puerto Rico abandonado en los 22 pueblos de la cordillera central y los 17 pueblos del litoral sur, sino que tenemos también una tercera parte de nuestra población que no vale nada y que nos los están llevando para el mismo infierno, porque ese sector de jóvenes quiere llevar a Puerto Rico a la República, y los que van a pagar el peso de la República, los que van a cargar con el muerto, son precisamente los mayores de edad. Eso es terrible. No lo estoy diciendo yo. La portada de Primera Hora, periódico Ferrer Ángel, admite que la soledad y el abandono nos tienen a nuestros viejos. Y esa portada de hoy hay que empatarla con la portada. La portada de Primera Hora dice: la soledad los está matando. Pero la portada de ayer, del Nuevo Día, decía: asesinato sacude al país, expuesta la falta de valores en la juventud. La muerte de Gabriela Nicole retrata cómo los menores carecen de herramientas para resolver conflictos sin acudir a agresiones, coinciden los expertos. Es decir, no solamente abandonamos a los viejos, el abandono de los viejos es el reflejo de la pérdida de valores, de decencia, de ética, de vergüenza y de moral y de respeto por el prójimo y de respeto por la experiencia que hace un siglo había en Puerto Rico. En el proceso hemos perdiendo eso. Y los que debieran ser el ejemplo, los que debieran ser el futuro, los que tenemos todas las esperanzas cifrados en ellos para que saquen al país del marasmo, los jóvenes, son los más desvalorizados y los más inconsecuentes y los más que han pervertido el orden de la moralidad en Puerto Rico. Fíjense que son dos historias que parecen que están inconexas, tres historias, pero están todas conectadas. El abandono de los viejos, la criminalidad donde se matan los jóvenes, la falta de valores, y todo está atado al desmadre, al colapso de nuestro sistema educacional. Sí, no es meramente el cierre de escuelas públicas y privadas, es lo que no hablan los sindicatos magisteriales, el colapso de la enseñanza efectiva y de calidad.
Después de todo, 2/3 de nuestros estudiantes se cuelgan en las materias básicas. Ni saben hablar, ni saben escribir, ni dominan las destrezas esenciales del español, del inglés, de la ciencia y de las matemáticas. Y peor aún, hasta ahora que empezaron a adoptar currículos de valores y de principios, las escuelas nuestras han estado por décadas vacías de la enseñanza de lo principal, porque el problema es que todos esos valores se deben enseñar en el hogar, pero nuestros hogares están como nuestro país, rotos, están desbaratados. De hecho, el 58% de los niños viven bajo el nivel de pobreza, y de eso, 2 de cada 3 viven en hogares donde la madre es la que dirige el hogar y donde no hay padre. Esto es espeluznante cuando usted piensa lo que está pasando. A mí me gusta hablar con datos y me gusta empatarle a ustedes las noticias, porque pasamos que si el chisme, que si la motorizada, que si esto, que si lo otro, y no pensamos en que todas esas noticias tienen un patrón y tienen unas lecciones. Y Dios se comunica con nosotros a través de señales, a través de signos en el camino. Y hay que aprender el lenguaje de Dios. Dios no habla en inglés ni en español, habla en signos. Y todos estos son señales y signos de un Dios que nos está diciendo qué diablos es lo que ustedes tienen en Puerto Rico. ¿Cómo es posible que todo esté invertido? Pero ahí están las noticias que son ignoradas por la discusión diaria del chisme, todo lo que da, pero que están ahí y son señales claras de cuán deteriorados estamos. Así que con eso tengo problemas con la computadora tratando de sacar los videos, y que no van a discutir en Puerto Rico. Gracias, Alan, por hacérmela llegar. Hay un comunicado de prensa, lo estoy subiendo, del U.S. Army Garrison Fort Buchanan Headquarters, Public Affairs Office, donde dice lo siguiente, y esto va de la mano con la guerra de Trump que le ha declarado a las narcogangas venezolanas que han asesinado más de 10,000 jóvenes puertorriqueños para vender su cochina droga en Puerto Rico y que tienen bichotes en Puerto Rico. Y esto tiene que ver con las recompensas de más de 100 millones, vivos o muertos, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha sacado en contra de el narcoasesino dictador Nicolás Maduro. Así que le voy a leer parte, y tanto Alfonso como Alan me lo van a poner en perspectiva. En momentos en que Estados Unidos se discute la utilización del Departamento de Defensa en contra de los carteles de la droga en México y Latinoamérica, catalogados como organizaciones terroristas, el Buró Federal de Investigaciones, FBI, se unió hoy a componentes del Ejército de Estados Unidos en el Fuerte Buchanan para participar en un simposio de antiterrorismo con el propósito de informar a la comunidad sobre cómo identificar y reportar sospechas de terrorismo en la isla. Ya sea que usemos uniforme militar, una chaqueta del FBI o ropa civil, todos compartimos esta misma misión: defender la nación y proteger a nuestros compatriotas estadounidenses, ya sea con la Policía de Puerto Rico, con los agentes de ley y orden a nivel federal, con el ejército o con las fuerzas de orden municipales. Y juntos podemos superar la adversidad aquí en Puerto Rico y en la nación. En el FBI nos sentimos honrados de servir junto a ustedes y nunca dejaremos de trabajar. Es interesante porque desde tiempo inmemorial en Puerto Rico, tanto el FBI como Justicia, ahora como Homeland, como la CIA, que supuestamente no opera en Puerto Rico, tienen conocimiento de la infiltración
de la penetración, de la compra de influencers, del timoneo electoral que han hecho los gobiernos cubanos y venezolanos comunistas y ahora el colombiano en Puerto Rico. Yo creo que así como están invitando a la ciudadanía a participar en lo que es las investigaciones, el FBI y las instituciones de justicia federal tienen que decirle a Puerto Rico la verdad. Tienen que decirle a Puerto Rico cuán penetrados y quién está en la nómina de Maduro, de Díaz-Canel, de los Castro y de, sí, los Ortega en Nicaragua. Y ahora Petro. ¿Y quién trabaja para el cartel de los soles? ¿Y quién trabaja para el tren de Aragua? Todo eso se tiene que saber. ¿Cuáles son las rutas? ¿Cómo están? Toda esa información la tienen. Yo me alegro que esto esté pasando. Y Alan, como tú rompiste la noticia, obviamente esta noticia no la van ni a investigar ni a darle seguimiento en los medios de comunicación en Puerto Rico, porque ellos saben quién trabaja para quién. Alan. Definitivamente, Luis, primeramente saludos a ti, Falfo, y a toda nuestra gran audiencia de la Mirilla 2 por Noti1, en especial pues los viernes. Pues mira, primero quiero reconocer al teniente coronel retirado, a Carlos Cuevas Medina, un gran colaborador mío de hace años que nos envía la información. Y como tú dices, Luis, la realidad es que están pasando cosas bien interesantes. Han quedado retratados prácticamente no solamente Venezuela, donde Diosdado Cabello, el líder del parlamento, es el líder principal y el que controla el narcotráfico en Venezuela, que está envenenando a tantos niños aquí en Puerto Rico. 700 millones le confiscaron a Maduro en República Dominicana nada más. Y en Florida. Ya hicieron un shopping en República Dominicana, varias mansiones, aviones, joyas, igual propiedades, joyas en la Florida, porque a estos comunistas socialistas salvajes les encanta el capitalismo americano y le encanta... Sí, pero lo tienen que tirar al medio. Claro, claro. Y yo quiero, como somos tres hoy, quiero establecer un diálogo donde todos participen. Claro. Alfonso, tú fuiste asesor legal de la Fortaleza. ¿Tú alguna vez recibiste o escuchaste de parte de los federales notificación de cuán infiltrado y cuán penetrado está la política puertorriqueña por parte de estos elementos? No, y yo creo que algo bien importante, y yo fui asesor de la Fortaleza en 2 ocasiones, ¿verdad? Asesor legal. Yo estuve en la administración de Luis Fortuño y estuve en la administración de Ricardo Rosselló. Y tengo que decir que uno de los argumentos a nivel de materia de seguridad que nosotros siempre hablábamos, ¿verdad? Y obviamente aquí le están dando un enfoque al terrorismo, que es algo que se ha discutido, ¿verdad? Y cómo estos grupos subsidian a elementos antiestadistas y de la izquierda radical en Puerto Rico. Pero más allá de eso, una de las cosas que siempre se hablaba en materia de seguridad, yo tuve la oportunidad de dirigir varios grupos de trabajo en materia de seguridad, era que desde que el gobierno de los Estados Unidos había invertido dinero en fortalecer la frontera entre México y Estados Unidos para evitar, ¿verdad?, la entrada del narcotráfico por esa zona, pues Puerto Rico se había convertido en el punto de transbordo del narcotráfico. O sea, y eso te genera 2 cosas, como tú dices. O sea, las narcogangas subsidiando y fondeando elementos disociadores en Puerto Rico para crear el caos, con el único objetivo no tan solo de mover a la izquierda. Son el brazo político. Exacto, ¿entiendes? Por eso. El narcotráfico es el brazo político del terrorismo independentista. Exacto. Y la subversión independentista en Puerto Rico. Exacto. Entonces, pero que al final del día no están motivados por la ideología, sino es que en la medida que ellos creen el caos en Puerto Rico, por el billete. Exacto. Ellos van a poder seguir campeando por su respeto y poder utilizar las zonas, específicamente la isla de Vieques y la zona del noreste de Puerto Rico, como puerto de transbordo para mover la droga a la zona noreste de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que se está haciendo? Y es lo que todo el mundo sabe que se está haciendo. Por eso era tan importante para los líderes del PIB sacar la marina de Vieques y de Culebra y el este de Puerto Rico. Pero la realidad primero es Vieques,
y después Puerto Rico. Claro, pero la realidad es que tanto el presidente Obama en aquel momento como el presidente Trump en el primer mandato ignoró lo que es el reclamo de Puerto Rico a la hora de establecer medidas de seguridad para esa zona. Así que a mí me alegra saber que por lo menos ya hay un reconocimiento que es importante atender a Puerto Rico, importante establecer lazos, importante establecer iniciativas dirigidas no tan solo, como tú muy bien dices, a atajar el narcotráfico, sino a también atajar lo que es el brazo político de estas narcogangas, que lo que hacen es subsidiar elementos disociadores y la izquierda radical en Puerto Rico dirigido a crear el caos y vamos a entender una cosa, local. Lo siguiente, o sea, viene de antes de Vieques. Claro. Cuando vino el lío de las carpetas y le obligan, ¿verdad? La opinión pública y la prensa obliga a Pedro Rosselló a eliminar la división de inteligencia de la policía. ¿Ok? Puerto Rico se quedó en aquel entonces, y es verdad, esa división perseguía y carpeteaba, que tampoco debía ser, pero se quedó desprovista y ningún gobernador se ha atrevido a crear una división de inteligencia que bregara con ese tema. Por lo tanto, durante las últimas 3 décadas, Puerto Rico ha quedado a merced y a expensas de que los federales hagan el trabajo. Y en esas 4 o 3 décadas, lo que ha pasado es que el narcotráfico político se ha infiltrado en la sociedad civil con influyentes, con blogueros, con líderes, con distinta gente, y entonces se han lo que se llama normalizado. O sea, han utilizado de frente. ¿Para qué? Para empujar la separación de Estados Unidos, porque en la medida en que el rol de Estados Unidos sea mínimo en Puerto Rico, como eliminar la Marina de Vieques y de Roosevelt Roads y de Ramey y quitarle inteligencia, todo ese tipo de cosas, en esa medida han podido y pueden hacer sus fechorías y utilizan a Puerto Rico de trasbordo. Son 2 cosas, como la ETA y Bildu. Antes de Bildu había otra organización. ¿Ok? Excepto que en este caso no han tenido que recurrir a la violencia porque la infiltración ha sido, particularmente el control de los medios de comunicación masivos, ha sido tan efectiva, y el adoctrinamiento a través de las universidades y el sistema de educación público ha sido tan brutal que no pueden, no hay manera que regresen a la lucha armada, porque la independencia de Puerto Rico se va a lograr por la vía civil y por la vía de estos nuevos métodos de lucha, como lo hicieron en Venezuela, en Colombia, en Chile, en México, como lo han hecho en todos sitios. No hay necesidad de las armas porque el sistema les ha provisto, les ha dado las herramientas para ellos ganarse al pueblo y engañarlo. Y fíjate, yo creo que eso que tú traes es un elemento importante. Fíjate cómo en los años 2017 y 2018, ¿verdad? Los primeros 2 años de la administración del gobernador Ricardo Rosselló, vimos un incremento en los actos violentos por parte de estos grupos que estaban subsidiados por las narcogangas en Latinoamérica. ¿Y qué te dice eso? Lo que te dice es que el gobierno de Ricardo Rosselló había tomado unas medidas, ¿verdad?, para atajar, ¿verdad? Hasta cierto punto ellos se sentían que tenían que volver a recurrir a la violencia por lo que estaba pasando dentro del gobierno de Ricardo Rosselló, ¿verdad? Y eso vimos, ese desfase. Hemos visto que después del 2018, especialmente después del 2019, del verano del 2019, estos grupos ya no recurren a la violencia como recurrían antes, ya no trabajan como recurrían antes, ya no se mueven como se movían antes, porque como tú muy bien explicaste, han ocupado un campo en la sociedad civil que le permite mover la política pública sin tener que recurrir a la violencia y ni siquiera sin estar en puestos electivos. El domingo, la camiseta de Residente lo decía todo. La evolución de ese movimiento, del grito de Lares armado a la revuelta nacionalista del 50 armada, al golpe de Estado que tumbó a Ricardo Rosselló
mediático en el año 19. Es decir, esa es la evolución de la insurrección independentista que se mueve, que es mucho más efectiva, insertada dentro de los mecanismos de la democracia que a tiro limpio. O sea, lo que no pudo hacer los macheteros, ni el Partido Nacionalista, ni lo que pudo hacer la FAN, lo han estado ellos haciendo sin disparar un tiro. Y ya controlan. 80 congresistas controlan la política nacional a través de Alexandria Ocasio-Cortez y Nidia Velázquez, y poco a poco han ido ganando. Y es importante, Luis, todo esto que traes de cómo tienen acorralado al cartel de los Soles, a Maduro, a Diosdado Cabello, y con ello pues a Nicaragua, a Cuba. Y todo es importante, vemos ya los buques militares en el Caribe, vemos ante la opinión pública a nivel nacional cómo se está hablando y se está trayendo ya el tema contra Maduro y diciendo quién realmente es ese dictador, opresor, genocida y narcocriminal y lo que está sucediendo en Venezuela. Pero como decía Falfo, cuando vimos en el 2019 lo que pasó en Puerto Rico y muchos de estos grupos que estaban a veces en el viejo San Juan, pudimos detectar personas que ya anteriormente las habían utilizado en Colombia contra Iván Duque, sí, que las exacto. habían utilizado en Chile en contra de la derecha para llevar a Gabriel Boric como presidente de la izquierda. Y esto está orquestado, esto es parte de todo. Del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, todo eso. Exacto, y todo esto está orquestado y entrenan a unas personas que viven de esto y que los mantienen para seguir llevando este comunismo y este socialismo salvaje a través de Latinoamérica, y para ellos apoderarse de Puerto Rico es espectacular. En eso, déjame decirte, o sea, la ecuación del independentismo es la siguiente, obviamente. El independentismo dice, vamos a ganar por la vía electoral. Tarde o temprano nos vamos a quedar con Puerto Rico. Y Trump, como no quiere la estadidad para Puerto Rico, se va a hacer el chivo loco. Eso enfrenta a lo que es el canciller de Estados Unidos, el jefe, el departamento del secretario de Estado, Marco Rubio, que es furibundamente anticomunista, antimadurista y que entiende perfectamente lo que está pasando y la infiltración. Y a él sí le importa. Recuerden que el modelo Puerto Rico es el template. Primero Puerto Rico y después Estados Unidos. Esa infiltración correcto, que llevan por la sociedad civil, y ya tienen un candidato comunista para Nueva York, y ya tienen una candidata presidencial con Alexandria Ocasio-Cortez, va a arropar, y a menos que despierte la inteligencia americana, y a menos que despierte, no es que Puerto Rico, sí, o sea, patrón sería fácil, Maduro me resolvía el problema, se los llevó, el que cargue con el muerto. No, va más allá, porque si esos grupos tienen éxito en Puerto Rico, el próximo es Florida, después viene Texas, después viene California, y poco a poco va a pasar lo que está pasando en España, donde esos grupos de izquierda infiltraron la sociedad catalana, la sociedad euskera en el País Vasco, y poco a poco se van comiendo a España desde adentro. Es creando un caos con el progresismo para implosionar de adentro hacia afuera. Pero yo creo que también hay unos argumentos bien importantes que tenemos que trabajar, y este tipo de iniciativas dan a cuesta lo que mucha gente sabe a puerta cerrada, pero que tampoco se discute. La realidad es que, contrario a lo que mucha gente piensa, Trump no es antiestadista. De hecho, a él le preguntaron directamente si apoyaba la estadidad para Puerto Rico, y él lo que dijo es: a mí nadie en Puerto Rico me ha convencido de por qué la estadidad es lo mejor para Puerto Rico, ¿verdad? Pero eso, y yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Con ese mensaje, pero y pidió 2 senadores republicanos. Por eso, pero no es que sea antiestadista. Correcto. Como hay senadores del Partido Republicano y del Partido Demócrata que sí son antiestadistas, ¿verdad? Y yo creo que eso hay que cualificarlo, porque parece una sutilidad, pero no es una sutilidad. Eso es lo primero. No es una sutileza. ¿Qué? Dime, termina. Y lo segundo es que a nosotros se nos olvida que, independientemente, o sea, con todos los avances tecnológicos,
Puerto Rico es la puerta para Europa, Puerto Rico es la puerta, o sea, a nivel geográfico, Puerto Rico continúa teniendo una situación geográfica privilegiada. Y yo no creo que por más que Trump quiera o no quiera la estabilidad para Puerto Rico, tener a alguien tan cerca como Puerto Rico al mando de estos grupos y que Puerto Rico se convierta en un narcoestado, no está en los mejores intereses de Trump y no está en los mejores intereses de la metrópoli. Es que no lo quiere para nada, por eso quiere hacer un paraíso económico en Puerto Rico, traer a todos los de China, de Indonesia, de Corea del Sur. Esto es algo, pregúntenle a Joseph González. Correcto. Joseph Exacto. González sabe quién es quién. Y ese sí Claro. sabe. ¿Quién trabaja para quién? ¿Dónde están los grupos subversivos? ¿Quién le paga a quién? Pregúntenle a Joseph González. Pero ¿saben qué? No hay la voluntad de este gobierno de preguntarle a su jefe de la policía, que obviamente tiene entrenamiento de inteligencia, lo que no quieren saber, porque no les interesa. Y en el fuerte Porque Buchanan piensan- también lo saben. Porque piensan que nunca van a ganar. Y este es el tipo de noticias que solamente este programa se atreve a discutir y se atreve a plantearle a ustedes. No es que somos ávidos a la conspiración, ni somos ávidos de todas estas teorías locas. Lo que les estamos diciendo viene de hace 25 años, desde que Beatriz de la Torre sacó aquellos extraordinarios reportajes durante 5 años del rol de la inteligencia venezolana y cubana en Puerto Rico y cómo se utilizaba el narcotráfico y cómo fue parte de la guerra para sacar a la Marina de Vieques y de Rupert Rhodes. Eso está en récord, pero nadie quiere examinar el récord. Luis, porque no les conviene. Luis, y estamos viendo cómo la política de la administración Trump Rapidito, está que nos ayudando vamos. económicamente a Puerto Rico con todo esto de la Junta y traer empresas americanas aquí que ayuda a Estados Unidos y a su plan, pero igual estabiliza a Puerto Rico económicamente para sacarnos de la dependencia. Bueno, vamos a ir a la pausa. Ha picado la curiosidad de muchos de nuestros amigos contribuyentes. Tengo varias cosas y dice Michael Corona, tiene toda razón. Parte de la estrategia venezolana es que cuando niegas y sacas la Marina de Puerto Rico, hay que recordar que Ponce está a menos de 500 millas de Caracas, de Venezuela. Correcto. Mientras que de Miami es prácticamente 1.300 millas, ¿ok? Y de Guantánamo es por lo menos 1.000 millas. Eso es uno. Segundo, también nos envía Javier Quiñones, se nos olvidaban las confesiones del Pollo Carvajal. El Pollo Carvajal fue el ministro, era el general de contrainteligencia venezolana. Eso es así. Bajo el gobierno de Chávez y de Maduro. Y fue arrestado y está siendo acusado y procesado. Este es el hombre de la inteligencia militar venezolana y sabe quién está en la nómina, cuáles son los bichotes, cuáles son los que tienen comprado, qué medios. Eso lo sabe el FBI, lo sabe la CIA, lo sabe el Departamento de Justicia. Y durante todos estos años, desde el 90 para acá, las autoridades federales han permitido que esta gente haga y deshaga en Puerto Rico, que invadan terreno, que impacten y desarrollo, que hagan barbaridades, supuestamente bajo desobediencia civil, y han ido destrozando a Puerto Rico desde adentro. Correcto. Desde adentro. Y obviamente eso lo saben los federales, pero es un secreto a voces y uno se tiene que preguntar, ¿y por qué se han hecho de la vista larga? ¿Por qué no han hecho los arrestos correspondientes? ¿Por qué no han radicado los cargos de seguridad nacional? Son preguntas esenciales que se están haciendo en Puerto Rico desde hace más de 25 y 30 años y que el gobierno federal nunca ha contestado. Y ahora bajo Trump, de momento, descubrieron que hay terrorismo e infiltración de drogas
en territorio americano y en el Caribe. Luis, Cójalo ahí. Luis, no podemos olvidarnos del exministro chavista que puso los primeros 2 milloncitos para levantar la carrera del conejo malo. Bueno, espérate. Te tengo que parar ahí. Mucho cuidado. No hay ninguna evidencia. Obviamente, sí es un exoficial venezolano que puso el seed money, pero decir que hay alguna conexión con Venezuela, aparte de eso, no lo vamos a permitir aquí porque bueno, este programa es muy cuidadosa. La presidenta de México dice que no hay conexión con Maduro. Te estoy diciendo lo siguiente, yo tengo que velar que este programa sea bien responsable. Pero eso fue mi punto de vista. En cuanto a lo que se dice. Sí, pero se transmite, perdóname, yo lo sé, pero se transmite por esta onda y hay que aclarar y hay que hacer las cosas, ¿ok? Si no tenemos evidencia para inculpar a nadie, no. Lo que estamos diciendo en este programa es que los federales saben quién. Los federales saben quién es quién y por dónde le entra el agua al coco. Pero han permanecido en silencio. Y me parece a mí que es una enorme hipocresía venir a hacer seminarios y todo eso diciendo que el ejército y el FBI unen todas las fuerzas en contra del narcoterrorismo y la subversión y todo eso, y sin embargo se han mirado para el otro lado durante 4 décadas. Luis, pero igual la presidenta de México y Gustavo Petro dicen que no hay evidencia, que no hay nada que pueda decir que el presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello tienen nada que ver con narcotráfico ni con grupos de narcotráfico mexicanos. Y mira, el narco Ernesto Samper Pizarro salió en un tuit criticando a Trump por lo que está haciendo, porque está tratando de defender a, según él, criminales como los expresidentes de Brasil, Bolsonaro y Álvaro Uribe en Colombia, y prácticamente defendiendo a Nicolás Maduro y que lo dejen quieto. Bueno, mira, les digo, dime, David, Alfonso, y yo creo que tú trajiste un punto importante en cuanto a la posición geográfica, que era lo que yo estaba hablando. Aquí no podemos perder la perspectiva de algo, y aquí esto se infiltra también entre los movimientos ecologistas. La realidad es que la isla de Vieques y la Marina, unida al corredor ecológico del noreste, que no tiene desarrollo, y obviamente no, yo no estoy criticando el hecho de que hay una reserva natural. Yo creo que eso es válido y es un esfuerzo loable, pero el problema es que como ahí no hay desarrollo, tampoco hay vigilancia, y al no haber vigilancia, eso que tú estabas hablando de la posición geográfica y la distancia de Puerto Rico a Caracas es lo que te crea y lo que hace que Puerto Rico se convierta en un puerto de transbordo idóneo para las narcogangas. Y sí, yo estoy de acuerdo, Dávila. A mí me parece que es una falta de respeto que ahora, ¿verdad? O no una falta de respeto, pienso que hiere la retina que después de 4 décadas de estar levantando banderas sobre lo que está ocurriendo con el narcotráfico en Puerto Rico, ahora vengan con este tipo de iniciativas, pero yo las celebro porque por lo menos hay un reconocimiento de que tienen que atender el problema en Puerto Rico, y aunque no es lo que queramos, vemos un cambio en la postura de lo que ha sido la administración Trump. Sí, pero hasta tanto los federales no metan mano, el pueblo de Puerto Rico no va a creer lo que está ocurriendo. No lo van a creer porque Puerto Rico es un pueblo que en cierto sentido está en negación infantil todo el tiempo. Y hasta tanto los federales no hagan lo que tienen que hacer, que es empezar a limpiar la casa, no podemos estar hablando de todo eso. Tú sabes que y déjame decirte, Alan, yo no tengo la menor duda. El mayor exponente del independentismo en Puerto Rico es Bad Bunny. O sea, el socialismo Bad Bunny salvaje es el arma más potente que tienen en este momento. Ahora, ligarlo o pegarlo fuera del el que inició el capital de la empresa, no. Eso salió no tenemos en un la juicio evidencia en el Tribunal Federal. Bueno, por eso, pero no tenemos, fuera de eso, no tenemos más evidencia. Que es independentista, lo es. No. Estoy de acuerdo contigo. Es capitalista para él, exacto, socialista salvaje para el pueblo y para Puerto Rico. Ahí voy, porque lo que ha hecho es un gran capitalista. Lo que ha hecho este verano ha sido la movida más capitalista de mercadeo y de capitalismo. O sea, y la arca. More power to him. ¿Qué? Y lo ha hecho con la more power to him. No, espérate, y lo ha hecho espérate. con la subvención, la ayuda y la promoción de un
alegado gobierno estadista. Eso es Al una que le realidad. pidió la muerte, Oye, al gobierno oye, que le pidió la muerte. Oye, estamos de acuerdo y yo no estoy de hecho, yo estoy aquí en récord diciendo que la movida y la iniciativa de Bad Bunny ha sido una de las mejores cosas que le ha pasado a Puerto Rico en los últimos años a nivel turístico, estipulado. Yo lo que estoy aquí sacando es la hipocresía, La doble vara. la doble vara de cómo él le exige al gobierno, le exige a la gente, le exige a los llamados grandes intereses, pero para su bolsillo no. Lo mismo que Jaramillo, ¿a quién le vendió el edificio? Por eso. A Ley 6. Ay, él no sabe nada. Exacto. Se entera hasta de una tuerca que se caiga en una planta de generación, pero de eso él no sabe nada. Exacto. Entonces, Hipócrita. lo que yo creo que es importante que la gente sepa, no es criticar la iniciativa de Bad Bunny, todo lo contrario. La iniciativa de Bad Bunny ha sido una de las mejores iniciativas de desarrollo económico y turístico para Puerto Rico en los pasados años. Y eso hay que reconocerlo. Pero también tenemos que reconocer lo que es la hipocresía. Correcto. Socialismo para los demás, pero los bolsillos llenos para mí. Correcto. El socialismo es para el pueblo y el capitalismo para mi bolsillo. Bueno, yo, como buen estadista, si hubiera sido gobernador, le digo, tú quieres el Coliseo, tú lo pagas. Tú quieres promoción, tú la pagas. Y lo que gane, me pagas contribuciones. Y como quieres tanto a Puerto Rico, no hay incentivos. Dáselo al pueblo. Ya está. Como buen estadista. Demuestra que quieres al pueblo. Tú comprenderás, Benito, que yo soy gobernador estadista y tú eres independentista y yo no puedo auspiciar lo que tú haces, pero sin embargo, siendo una facilidad pública el Coliseo y vas a hacer dinero, ¿cómo no? Tienes todo. Dime cuántas fechas quieres, a todo lo que da. Correcto. Pero no cuentes con mi colaboración. De nuevo, es la falta total de fibra, de espina dorsal de parte del estadoísmo en Puerto Rico, que le vende la soga al tipo que los va a ahorcar. No hay problema con eso. Pero estos son los tipos de temas que no discuten en ningún otro lugar en Puerto Rico y que profundizamos, buscamos. Obviamente hay un montón de información que no sabemos porque eso lo tiene la inteligencia de Estados Unidos y del FBI acá, pero me alegro que hayas traído el tema, Alan, y el comunicado, porque no le van a prestar atención los medios en Puerto Rico. Y mira cuánto llevamos hablando de este tema y cuán importante es para Puerto Rico y para nuestra nación. Bueno, vamos a ir a las otras dos noticias sin freno. Y por cierto, estoy pendiente, les voy a pedir a ustedes dos. Yo sé que todo el mundo está loco por saber el resultado de la cumbre entre Putin y Trump. Yo tengo el televisor de frente y les voy a pedir a ustedes, si tuviera que interrumpir mis intervenciones para que ustedes conduzcan el programa en lo que yo cojo lo que es el resumen de la conferencia y podamos informar, porque esto es un informativo y tocamos noticias a todo lo que da. Ok, vamos a las dos noticias más importantes hoy. La primera noticia, la soledad y el abandono está matando a nuestros viejos. Nadie los escucha, nadie los atiende, precios pocos le dan empleo. Se discrimina contra el viejo, hay lo que se llama el edadismo, que es el discrimen contra el viejo. Los hijos no los visitan, los hijos se van para Estados Unidos, no les llevan los nietos, nadie los cuida, no hay suficientes cuidadores ni suficientes amas de llave, el gobierno está quebrado, no tiene dinero, viven en el aislamiento social. A esa noticia hay que añadirle la otra, sin freno el cierre de colegios privados y de más de 2.000 escuelas que Puerto Rico tuvo en algún punto, 2.200, 2.300, hace 30 años, Puerto Rico lo que tiene ahora es la mitad, 840 más o menos del sistema público y 500 y pico del sistema privado. Las dos noticias están atadas, cójanlas ahí. Definitivamente, y antes de entrar, quiero, Luis, reconocer a nuestra compañera de La Mirilla, Keren Riquelme, que acaba de ser nominada para ser la directora ejecutiva
de OPSEC, la Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario. Así que Espérate, o sea, que ahora es parte del gobierno. la felicitamos, exactamente. O Fue sea, nominada hoy. terminó su gestión en la mirilla, la despedimos el miércoles. Pues tú sabes que aquí tenemos la norma de que si tú trabajas para el gobierno, no estás en el panel. Mi noticia fue positiva. No por contrato, ¿verdad? Sino si eres un oficial de gobierno. Exacto. Claro. No, eso, los que tienen contrato, aquí el que más o el que menos tiene contrato con el gobierno. Pues mira, Luis, lo que estás tocando es fundamental y en especial lo de nuestros viejos. Nada más importante que esas canas y esos viejos que tanto le dan a nuestra nación, igual que los veteranos, los militares, pero esa experiencia, ese trabajo duro y están en esa otra etapa. Y es triste cuando veíamos a la alianza, al PIB, a Juanito Dalmau, socialista salvaje de izquierda radical con Molusco, riéndose, pidiendo que todos los viejos se mueran, a ver si ellos pueden tener oportunidad. ¿Cómo vamos a tener una sociedad de valores cuando tú ves que una madre va con una hija a matar gente, o cuando tú ves a figuras que optan por ser gobernantes en un lugar que son los que se burlan de nuestros viejos porque no comulgan sus ideologías? Pues definitivamente, y entonces esto lo une a que la colonia, nuestro territorio no incorporado, no brinda las oportunidades que nuestros jóvenes y que nuestras personas aquí quisieran tener, donde pueda haber un desarrollo económico sostenido y sustentable. Se tienen que ir a los estados a buscar calidad de vida, y eso es lo que causa que no hay nacimientos, hay más viejos que niños, menos escuelas. Mira la escuela pública de 500,000 niños que en un momento teníamos, 495,000, apenas estamos en 190 y sigue bajando. Y pues claro, esto afecta a la escuela pública y afecta a los colegios también. Alfonso, todo esto es parte de ser un territorio no incorporado. Alfonso. Mira, lo que estamos viendo es el efecto del estancamiento del Estado Libre Asociado, donde muchos jóvenes profesionales se mudan de Puerto Rico, se van a uno de los Estados Unidos continentales, valga la redundancia. Se mueven de jurisdicción. Se mueven de jurisdicción, y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estos jóvenes profesionales se van, allá tienen sus hijos, crían sus hijos allá, entonces no hay tampoco una demanda por colegios privados, porque usualmente los jóvenes profesionales, ¿verdad?, son los que tienen el poder adquisitivo para poner a sus hijos en colegios privados. Y esto es lo que estamos viendo en este momento, y es un resultado junto con el cierre de las escuelas públicas también. Entonces, cuando tú atas lo que está pasando, es lo que tú llevas diciendo, Dávila, por la pasada década o un poco más, de que Puerto Rico se va a convertir en una jurisdicción de personas mayores, y que no tan solo... No es una década. En una década. Y que la elección de las maletas la escribió en el año 22, del año 2002. Exacto. 23 años. 23 años lleva, más de 2 décadas, hablando de cómo Puerto Rico se iba a convertir en una jurisdicción de adultos mayores por culpa del estancamiento del Estado Libre Asociado y por culpa de aquellos que lo que quieren es mantener el status quo a toda costa, aún hacia las costillas de nuestros adultos mayores. Porque ¿qué es lo que pasa? Para sus intereses personales. Porque ¿qué es lo que pasa? Para Mira, la oligarquía. esto es un círculo vicioso. En la medida que Puerto Rico se vacíe, hay menos fondos para el erario. Una vez, si el erario tiene menos fondos, son menos programas de ayudas locales, ¿verdad? Más allá de los federales, que sabemos que son importantísimos, que le puede dedicar a nuestros adultos mayores. Entonces, ese círculo vicioso es lo que va a hacer que de aquí a una década, a 2 décadas máximo, tengamos una isla de adultos mayores que el gobierno no tenga la capacidad de suplir las necesidades a esos adultos mayores si no se toman las medidas necesarias ahora. Que para todavía, el año 40 o 45, el 50 y pico por ciento de la población va a ser mayor de 55. Eso está brutal. No nacen niños. Mira, no solo las escuelas, las salas de maternidad de los hospitales las cierran. Y los que salen y los que nacen se van, porque usualmente son personas jóvenes profesionales que consiguen mejores oportunidades buscando calidad de vida Florida o en otros estados del continente, y entonces se van de Puerto Rico. Mira, ahora mismo no tan solo en la Florida, la comunidad de puertorriqueños que hay en el estado de Texas, hay una comunidad en North Carolina que se están mudando porque están consiguiendo mejores oportunidades allá. Entonces,
yo puedo entender... Hasta en Alabama. Yo puedo entender, ¿verdad? Y aquí es que tenemos que también el análisis. Yo puedo entender que haya personas, ¿verdad?, que no crean en la estadidad y que pues entiendan que el Estado Libre Asociado pues es la mejor fórmula, ¿verdad? Eso allá ellos. Lo que yo no puedo entender es la retranca cuando ya el pueblo ha rechazado el estatus colonial actual a costa de la calidad de vida de los propios puertorriqueños, tratar de mantener el status quo a pulso. O sea, nadie vota por el ERA, pero eso es lo que vamos a mantener. Olvídense de la voluntad del pueblo de Puerto Rico, olvídense, no. Y la elección de estatus, esa no cuenta. Esa no cuenta la que yo gané, pero aquella no. Cuenta lo que me permita a mí repartir el bacalao. Correcto. Eso es lo que cuenta. Y by the way, esto que estoy diciendo no tan solo aplica a los populares, también aplica a cierto liderato del Partido Nuevo Progresista. Correcto. Que no hace lo suficiente por procurar la estadidad para Puerto Rico, porque aquí hay que hablar las cosas como que son. Usan la estadidad para primarias y elecciones y después se lo olvida. Su norte no es la estadidad. Exactamente. Oye, esa noticia de Keren Riquelme, ¿quién la publicó? Porque yo la estoy buscando, no la veo ni en Noticel, a mí me la enviaron. Yo tengo una persona que me alimenta de noticias y pues dice: gobernador hace 6 nuevos nombramientos en receso. 15 de agosto, la Fortaleza. Esto es un comunicado de la Fortaleza. Y ahí está, entre muchas otras cosas, el nombramiento de Keren y el de Roberto Lefranc, que sustituye a Keren. Porque Keren sustituye a Roberto Lefranc en el OSEC y se va a dirigir. ¿Qué es OSEC? Explica, la gente no sabe lo que es el OSEC. La Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario. Es lo que se conoce comúnmente como las comunidades especiales. La Oficina de las comunidades espaciales de SILA. El nieto de las comunidades especiales. Exacto. Es lo que tenemos, ¿verdad? Ok, estoy pendiente a la conferencia de prensa en Anchorage. Así que ya mismito, pero lo que les decía en cuanto a esta situación trágica, Luis, ya te lo envié, del abandono de los viejos. Sí, está bien, no era para saber porque estaba te buscando. Lo un comunicado de Fortaleza. Quiere decir que el primer medio que lo reporta somos nosotros. Correcto, eso es así. Okay, siempre en la mirilla. En ninguno de los periódicos digitales lo veo, así que somos nosotros los primeros que sacamos esto. Les tengo también otra nota, los expertos del Nuevo Día augurando que la nueva Junta de Control Fiscal descartará el plan de ajuste de la deuda, subirá el kilovatio horas 40 centavos de 26, impondrá nuevas medidas de austeridad, comprometerá el Fondo General, recortará pensiones. Entonces, ¿quiénes todavía no sabemos ni quiénes van a ser? A Sergio Marswatch del Centro de la Nueva Economía y Espacios Abiertos. Todos los grupos Soros son la autoridad que dice que, bueno, se han gastado muchísimo, nada más que en el pleito de energía eléctrica $500 millones de billetes. Y esto es el cuento del pollito pío. Eso es lo que tiene enfermo. Esto es el Nuevo Día, la página 6, lo que tiene enfermo a Puerto Rico. Todo esto no es noticia, todo esto es especulación. Es la opinión del que cree. ¿Qué usted cree? Entonces, el que usted cree es lo que se convierte en titular. Y esto es lo que tiene enfermo. Si no sabemos, obviamente vienen a resolver la situación de energía eléctrica, porque mientras no salga de la quiebra energía eléctrica, no va a haber dinero para reformar la condenada red. Es tan sencillo como eso. Y entonces los demócratas mojonearon 9 años y no hicieron lo que tenían que hacer de poner en sus pies energía eléctrica. Y entonces hoy hay apagones y por ahí viene Erin y Erin va a pasar arriba, pero va a dejar lluvia y se va a ir la luz. Entonces criticamos también al presidente porque hizo lo que tenía que hacer. Correcto. Es increíble, Alfonso. Es que en efecto, aquí es momento de tomar decisiones y definitivamente yo puedo entender, ¿verdad?, las preocupaciones de mucha gente con el plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica. Siempre
y aquí siempre se ha hablado que el problema que tenemos con ese plan de ajuste es que la Autoridad de Energía Eléctrica es un monopolio. Y cuando tú estás hablando de una reestructuración de un monopolio, específicamente de un monopolio donde la forma de generar ingresos es revenue specific, lamentablemente eso puede ir atado a un aumento, ¿verdad? Del kilovatio por hora. Pero las voces de alarma, ¿por qué no lo pusieron por los pasados 9 años de cuando estaba la Junta de Supervisión Fiscal? De hecho, la Junta de Supervisión Fiscal ya había un acuerdo de reestructuración y lo viraron al final, ¿verdad? Porque no era adecuado para Puerto Rico y entonces, pero se han quedado ahí. O sea, no han logrado nada que resuelva el único plan de ajuste importante que queda para que Puerto Rico pueda salir del yugo de la Junta de Supervisión Fiscal. Entonces, yo creo que hay un reconocimiento importante, oye, que tenemos que seguir dando la batalla como gobierno, que tenemos que establecer claro que las medidas que se impongan como parte de ese plan de ajuste no puedan afectar no afecten demasiado la calidad de vida de los puertorriqueños, seguro, pero ese jamaquión tenía que pasar porque es que la Junta de Control Fiscal le ha costado casi $2 billones al pueblo Más de de Puerto 2 billones, Rico. 2.200 millones. Por eso más de $2 billones nada más que en honorarios Vinieron de porque aquí no abogados, sabían administrar. En efecto. de honorarios de abogados, en el caso de energía eléctrica ha costado $500 millones de billetes. Aquí no 500 se pagan a millones. $1.500 los abogados, ni se pagan sumas exorbitantes a McKinsey, a grupos consultores. No, oye, y total, $500 millones para la realidad que perpetuar el estatus colonial y dictatorial de Lela, porque, ¿sabes? Le estamos pagando para que nos quiten derechos democráticos. Y no han aprobado ni un presupuesto balanceado en 10 años. Dicen Y ellos. ellos son los que controlan todo. Dicen ellos que no han aprobado ningún presupuesto Para balanceado. quedarse aquí. Para quedarse Pero aquí. si esto era una piquita, por eso Claro, lo votaron. Claro. Miren, Y ni un proyecto de Y al desarrollo. director ejecutivo del $1.000.000 es el próximo No, que se va. Y ni un Oye, proyecto de desarrollo ven acá. económico. Que ni avalado siquiera por es la a tiempo misma. completo. Ni uno. la noticia de meter miedo es que llevan 10 años Correcto. y estamos desbaratados. Tumbándonos, Y no chavos. han hecho nada. Eso, y se han gastado 2.200 millones. Eso es la noticia de terror. Y un No director es lo ejecutivo viene. que se gana $1 millón a tiempo parcial. No es lo que viene, ¿ok? Es que usted mira esas cosas y tú dices, wow, esto es increíble, pero estamos con esa. Les tengo también, ahora cuando vengamos, vamos a tocar el resumen de noticias de la semana, pero también particularmente vamos a tocar el tema, oigan, se quedó Camuy sin las cuevas, ¿ok? La gobernadora le metió un veto de bolsillo. Yo creo que este es el tercer veto que le mete a la legislación que promulgaba Tomás Rivera Schatz. Interesante, ¿verdad? Y vamos a ir al resumen de noticias del sábado 9 al viernes 15 de agosto. Y si a Mr. Putin y a Mr. Trump le da la gana de salir a la conferencia de prensa, yo entonces los dejo a ustedes discutiendo las noticias de la semana. Cojo el extracto y antes de que termine el programa, les damos a ustedes qué pasó en Alaska entre Putin y Trump. Así que vamos a la pausa. Son viernes 15 de agosto del 25. Esta semana el tema principal de este programa fue el hecho de que este gobierno estadista no ha presupuestado para avanzar la estadidad. Parte de las presentaciones que le hicimos a ustedes, 100 propuestas para avanzar la estadidad, y están en los 4 videos que pusimos esta semana. Salió el estudio de Princeton y Boston University confirmando que la estadidad es la única solución para los problemas de Puerto Rico. Residente promovió las fechas de la revolución en concierto de Bad Bunny. El PIB empezó un agresivo reclutamiento en las escuelas públicas, acabado de empezar el semestre. Las urracas parlanchinas estuvieron en Puerto Rico reunidas, vinieron supuestamente al concierto de Bad Bunny, pero estaban reunidas con el alto liderato independentista para coordinar sus próximos pasos con los diásporos. Estados Unidos movilizó las Fuerzas Armadas contra los narcocarteles de Maduro
Estados Unidos confiscó 700 millones en bienes, mansiones, botes, joyas, automóviles y aviones, lanchas, yates de Nicolás Maduro en República Dominicana. La guerra de los conservadores y los bonistas contra la corrupción de la Junta de Control Fiscal y los conflictos de Mujica, el reino del terror que puso la prensa y ha hecho la prensa con los nuevos nombramientos. También esta semana Trump castigó y sacó a Andrew Biggs de la Junta de Control Fiscal porque lo criticó. Hubo un consenso, buen comienzo del año escolar, uno de los mejores años escolares que empieza. Conmovido Puerto Rico por el asesinato de la joven Gabriela Nicole Prats. Familiares de Gabriela Nicole votaron del velatorio a la motorizada. Dignidad relevó de mando a Javier Jiménez y a César Vázquez. El PNP contempla eliminar la inspección de furgones. Donald Trump militariza la seguridad de Washington, D.C. Trump ya ha apresado sobre 60,000 indocumentados en todo Estados Unidos. Trump se reúne hoy con Putin para entregar Ucrania. Yo estoy esperando la conferencia de prensa para darles a ustedes los resultados. Le sale el tiro por la culata a Wanda Vázquez para tratar de justificar su declaración de culpabilidad que viene por ahí, cuestión de proteger su título. Jaramillo vendió a un capitalista de ley 60 a la sede de Lautier por 3.2 millones y no sabe a quién será vendido, dice. Javi Hernández, al igual que la motorizada, politiquearon con el asesinato de Gabriela Nicole. Gurabo eligió alcaldesa a la representante Bimari Peña. Puerto Rico abandona y discrimina contra los viejos. Los pupitres vacíos han cerrado 200 escuelas privadas en 15 años. Pongan en perspectiva esta semana. Adelante. Mira, la semana yo creo que se puede trabajar en varios aspectos. Yo creo que lo primero es ese revésón que hubo, ¿verdad? En la Junta de Supervisión Fiscal definitivamente le provee a Puerto Rico una oportunidad a través de la gobernadora Jennifer González de tratar de que los nuevos nombramientos estén dirigidos a que se alineen con la política pública de este gobierno. Y eso es importantísimo, porque si nosotros queremos sacar los pies del plato, si nosotros queremos que la Junta de Supervisión Fiscal se vaya de Puerto Rico, tenemos que tener miembros que entiendan y que no se dediquen a gobernar a través de las oficinas de la Junta y del presupuesto de Puerto Rico, sino que busquen medidas para que Puerto Rico salga de la crisis fiscal, se pueda reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y podamos pasar la página de lo que ha sido esta triste historia y continuar hacia adelante. Yo creo que eso es importantísimo para Puerto Rico. Nuevamente queda, adicional a esto, pues queda nuevamente en perspectiva y en relieve lo que es el estancamiento del Estado Libre Asociado y cómo todos los días que pasan el ELA nos cuesta más, nos cuesta en la calidad de vida, nos cuesta en las oportunidades de nuestros adultos mayores y no tan solo eso, sino que nuestros jóvenes y niños se vacían porque sus padres toman la difícil decisión de irse de Puerto Rico e irse a los Estados Unidos, ¿verdad? Los Estados Unidos continentales a buscar mejores oportunidades de vida y eso es lo que estamos viendo. Vemos cómo ha habido una serie de movimientos de lo que es la izquierda radical en Puerto Rico, pero definitivamente creo que esos golpes de efecto que han tratado de realizar esta semana no han sido tan contundentes como han sido anteriormente. Pienso que mucha gente está enfocada en otras cosas que están pasando en Puerto Rico, pero hay que mantener pendiente y atento a estas movidas que ocurren en Puerto Rico. Gurabo tiene nueva alcaldesa, ganó contundentemente esa elección especial. Ahora eso convoca también una elección especial para cubrir la vacante que tenía la hasta ahora representante Vilmary Peña en ese distrito. Definitivamente ese distrito es importante, es la primera vez que se ganaba en mucho tiempo.
Y yo creo que eso también va a demostrar a esa región, ¿verdad?, cómo siguen hacia adelante. La representante tiene unos zapatos bien grandes que llenar, pero definitivamente ya fue vicealcaldesa de la ciudad de Gurabo, o sea que tiene la experiencia para tomar las riendas del municipio. Y se te quedó, Ávila. Los vaqueros impusieron su dominancia en el baloncesto superior local para que baloncesto superior estatal, para que Alan no se moleste. En el BSE, baloncesto superior estatal, campeones vaqueros. Mira, Luis, tocaste varias cosas. Dicen que Luisito Rivera ahora parece un globo de 500 libras porque se infló tanto con la victoria. Está más contento que un perro con 10 rabos. Es capaz de hacer, de derrumbar el coliseo, de derrumbar el rancho y hacer uno de 40,000. Oye, y yo no soy vaquero, la realidad es que mi equipo de toda la vida son los Atléticos de San Germán, pero en esta serie él iba a los vaqueros. La adición de Galinari fue increíble. No, tremendo. Oye, y Reinaldo Balkman viniendo del banco con una cría y una madurez que no la tenía en su no la tenía en su tardó mucho en madurar Balkman, pero llegó. Llegó a donde tenía que llegar. El triunfo de los vaqueros con un gran equipo le dio gloria a nuestro baloncesto superior estatal. Y un municipio PNP ganó popular. O sea, nunca. O sea, mira, eso Luis, siempre hay que celebrarlo. Luis, hay varias noticias importantes. Pues claro, entre ellas la Junta, los despidos en la Junta, el desenmascarar al último de los mojicas, de $1 Million Man. Vienen a resolver los problemas financieros de un territorio no incorporado que el gobierno está en quiebra y lo que han hecho es llevarse billones y ni siquiera un presupuesto balanceado nos han dado. Por otro lado, Jorge Pérez, nuevo CEO de Discover Puerto Rico desde el 15 de septiembre. Ven acá, ¿dónde trabajaba Jorge Pérez antes? Jorge era el gerente general que dirigía el centro de convenciones, el distrito, el Coliseo y Casa España, todo el conglomerado él lo manejaba. Él era el gerente general de la compañía que tenía la correcto, que administraba, no que dirigía, que administraba. No, un gran profesional y ha hecho un gran trabajo en Puerto Rico con todos estos venios. Por otro lado, felicitamos al gobierno, un buen comienzo de clase, no perfecto, pero mucho mejor. Se ve que hay unos cambios positivos. El tema de la estadidad fundamental ha estado ahí, en nuestro norte, es lo más importante. Todos los recursos del gobierno deberían estar puestos en lo que es el mandato del pueblo, la voluntad del pueblo. Pero tú sabes qué pasa, Alan y Falfo. Este gobierno entiende que cantarle las verdades y decirle ustedes no están invirtiendo lo que tienen que invertir en la estadidad, que es una ofensa. Para mí no es una ofensa, como yo dije, no es únicamente este gobierno, han sido todos los gobiernos PNP los que han pecado de lo mismo. Y para que se callaran la boca, les espeté 100 sugerencias para empezar, de cosas que se pueden hacer. La vasta mayoría de ellas no cuestan dinero. Han pecado en eso y han pecado en que no tengas un sistema de educación con tantos fondos federales donde los niños salgan dominando el inglés a perfección. Otro tema, Trump y Putin pues se están reuniendo en Alaska, no es casualidad, Alaska fue de Rusia, ahora es un estado de la nación americana. Jarapillo, sí, el Jarapillo de izquierda radical, la doble vara, critica que se nos quedan con Puerto Rico los de Ley 60 y le vendió el edificio a Ley 60, y él no sabe nada, que hablen con el tesorero. Igual acorralan ya a Nicolás Maduro, lo que hablamos ahorita, las narcogangas y todo esto que está sucediendo del cartel de los soles que nos envenena a nuestros jóvenes en Puerto Rico y en nuestra nación americana. ¿Tú sabes cuándo va a venir el choque? Cuando o le metan un bombardeo a los campos donde fabrican la droga, o cuando vuelen en pedazos una lancha de esa del narcotráfico que viene para eso. Ahí que va a salir Maduro, saca la espada de Bolívar y toda la madre. ¿No te recordó al general Noriega cuando hizo lo mismo y se lo llevaron? Sí, yo me acuerdo tirando el machete, usando el machete, dando en el taburete. Y retando a Estados Unidos. Vengan a buscarme. ¿Sabes qué?
Lo fueron a buscar. Lo buscaron Lo buscaron. Oye, ¿y cómo lo buscaron? Y qué bonito le quedaba el mameluco anaranjado, como que Maduro, ¿habrá de ese tamaño para Maduro? No. O sea, y históricamente, ¿verdad? Comparando lo que tú traes, Dávila, eso quedó tan marcado en la memoria panameña que cuando Trump dijo a principios de este año, ojo, el acuerdo De los decía chinos, que el canal de Panamá tenía que ser neutral. Sacaron y que no a los podía chinitos rápido. ellos dijeron, no, 1989 once again. No. Don't play with Donald Trump. Aquí hay también una cuestión, y es la cuestión de la presencia, la potencial presencia china Correcto. y rusa en el Caribe. O sea, entregar a Puerto Rico, muchachos, los chinos primero lo compran, ¿ok? A todo lo que da, a base de préstamo y a base de lo que es la estrategia de ellos, de Silk and Road es que se llama, ¿verdad? O algo así. Y lo otro, los rusos vienen a plantar bandera. Si hay un Guantánamo, olvídate. Fíjense qué interesante que los rusos utilizan, sí, los puertos de Venezuela, pero no han hecho una base. Pero el día que Puerto Rico sea independiente, el Caribe Ya va a tienen ser las ruso y bases, chino. llenarlas. Eso es lo que está detrás de todo esto. Claro. O sea, y es lo que se llama strategic denial, o sea, el negarle el punto estratégico. Los españoles tienen un dicho que es bello, que es, yo no le cedo la plaza al moro. Entonces, es así. ¿Por qué? Porque si le cedes la plaza, el moro la va a ocupar. Y eso es lo que va a pasar. Todo esto es fascinante, pero esas cosas no se discuten en Puerto Rico. Creemos que somos el ombligo del mundo. Luis, la Unión Soviética no quería para nada a Fidel Castro. Era la estrategia de estar a minutos de los Estados Unidos teniendo el control de esa isla en esa Guerra Fría. Otra de las noticias, aparte de, ¿verdad? Yo por supuesto pongo la noticia mía al frente, ¿verdad? Lo que son las 100 sugerencias que dimos. Pero me parece a mí que hay una noticia bien importante que se nos escapa dentro de todas de esta semana, y es el buen comienzo del año escolar. Oye, una cosa es criticar, otra cosa es negar lo bueno que ocurre. Y yo creo que esto ha sido un comienzo de año escolar que no ha sido perfecto, porque no hay nada perfecto en la vida, pero que ha sido uno de los mejores. Y es porque se empezó a trabajar temprano. No sé si ustedes, ¿verdad?, lo han visto, pero ciertamente los alborotos, yo no los estoy viendo, esos reportajes que habían de que duraban semanas, no han llegado los maestros, no tienen esto, no han llegado las... Ustedes han visto que han sido mínimos en los telediarios. No, ha sido mínimo, por eso felicitamos realmente al gobierno porque se ha visto una diferencia. Oye, Luis, y nos escriben desde Alabama agradeciéndonos que mencionamos a Alabama también como lugares donde hay puertorriqueños. Dicen que son muchos allí en Huntsville, Alabama, los puertorriqueños que están y que son bien partícipes, participando y trabajando en la empresa privada, en el Y FBI. me toca, y eso me toca, oye, y eso me toca de cerca porque mi compadre y mi ahijado, ¿verdad? Mis compadres y mi ahijado están en Alabama trabajando para el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, así que conozco de primera mano eso. Y Huntsville es uno de los centros espaciales más importantes de Estados Unidos. Eso mismo Sí, es lo que tiene dice, efecto trabajando en la de NASA, ¿correcto? En la Sí. NASA, o sea, En la sí, NASA y en Redstone es Arsenal. así. Sí. Yo quisiera que ustedes vieran cómo la costa de lo que se llama la costa del espacio, Space Coast, Ajá. en Florida, está explotando. O sea, La aquí Boca hay Cañaveral. corporaciones a todo lo que da. Todo el mundo quiere, ahora todo el mundo quiere ser astronauta, todo el mundo quiere construir, ser Elon Musk, y es increíble. De hecho, los precios en la costa atlántica, desde Palm Bay hasta casi Jacksonville, se han trepado de una manera, pero increíble. Y es por eso. Es porque, imagínense si hubieran puesto una base de cohetes en Rupert Roads. Si hubiéramos convencido a Elon Musk de verdad de convertir un puerto del espacio
en Rupert Rose. Un parque de Disney que hubiéramos tenido allí con aeropuerto privado, con muelle, con los cruceros de Disney. Perdónenme, Que- vamos a hablar de cómo, ¿verdad? Y esto, cómo el Disney desarrollo caribeño. económico que ha traído a la Guyana Francesa, Ajá. que la Estación Aeroespacial Europea Cayenne, sí, en está allí. Cayenne, por eso, haya podido establecer la infraestructura ahí, y cómo lo que había sido un territorio totalmente abandonado por parte del gobierno francés se ha convertido, ¿verdad? Esa infraestructura y ese cambio en política pública se ha convertido en un motor de desarrollo económico Por para cierto, los guyaneses. Un diamante lo pulen y empieza a brillar. Exactamente. Se nos quedó en la noticia de la semana ¿Cuál? la gran Valerie. Valerie Rodríguez llevó al Supremo la cláusula, dice que es Ajá. inconstitucional, de que no hay indemnización por los bajones de luz y todo eso. Lo llevó. Ok. De hecho, déjame decirle algo, y es algo que se puede adoptar en el futuro. En las empresas en Florida de energía eléctrica, lo que se hace básicamente es que te ofrecen un seguro que tú pagas 2 o 3 pesos, una porquería al mes, 5 pesos, y tú mismo te autoaseguras. O sea, si tú quieres asegurar tus enseres y hay unos topes, hay distintos primas, ¿verdad? Pues depende de lo que tú aportes, y te lo ofrece la propia empresa de La electricidad. empresa de energía. Ajá. Que eso es algo que se debe hacer. Claro, los bajones eléctricos en Florida son mínimos, en Puerto Rico son todos los días. Yo creo Yo- que, Dávila, yo Sí. creo que es bien importante que traes el tema, hablar un poquito, ¿verdad?, de lo que está pasando. Obviamente, dentro de la estructura, aquí nosotros sabemos que pueden haber bajones eléctricos por causa de fuerza mayor, ¿verdad? Y que obviamente dentro del sistema pueden suscitar, ¿verdad?, ocurrir situaciones, por ejemplo, como son los problemas de reparación notificados, ¿verdad? Y las inclemencias del tiempo que pueden afectar el sistema eléctrico. El problema fundamental de lo que hay, ¿verdad? Y yo felicito a la secretaria del DACO por tomar la batuta en este aspecto tan importante, es que la inmunidad que tenía Luma era inclusive para situaciones donde haya sido negligente Luma. Aquí no estamos Bueno. hablando de causas de fuerza mayor. Correcto. Aquí no Alfonso. estamos hablando de interrupciones planificadas. No. Aun cuando Luma es negligente, el ciudadano no podía ir a llevar su reclamación. De eso es lo que estamos hablando. Alfonso y Alan, les agradezco que hayan participado hoy. Breida, que se ponga bien, que recupere su salud para que Pronta esté la semana que recuperación, viene. esta Que compañera. acá- Mira, Luis, rapidito. A Keren- José Flores Sí. nos escribe también desde Venezuela y nos dice Imagínate. que en Venezuela también hay puertorriqueños, aunque él cree que él es el único que queda. que también a Keren Riquelme, felicidades. Ya Felicidades. la vamos a abrazar y a tenerla el próximo miércoles aquí para despedirla por su Es nombramiento. un nombramiento en Y receso. a todos ustedes, los que tienen cable TV, porque es quien único lo transmite, pueden ver la conferencia de prensa Trump-Putin, que está ya a punto de comenzar dentro de los próximos 2 minutos. Son exactamente las 6:54 de la tarde. Los dejamos con el gran Falú.